Damián Cepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, y Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista de México, PVM, y el Partido Nueva Alianza, PANAL, intercambiaron puntos de vista en la mesa de Despierta con Loret, acerca de los señalamientos por lavado de dinero, en contra de Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, integrada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Movimiento Ciudadano, MC. De acuerdo con Damián Cepeda, el único que sube es Anaya, por más que echan a andar la andanada de ataques, por más que usan a la PGR, Procuraduría General de la República, como brazo político que emite comunicados para tratar de desprestigiar al opositor, no pueden frenarlo. Una actualización de Massive Caller, una casa de encuestas, muestra que la tendencia es la misma. Anaya sube, Andrés Manuel López Obrador, en su margen, y el PRI cae y cae. Es una campaña que no se levanta ni con grúa, entonces intentan desprestigiar para ver si ganan un poco de terreno. Por eso nosotros aclaramos lo que sea, pero no debemos perder el foco. El PRI lo ha hecho mal, estamos mal en seguridad, las peores cifras de seguridad, estamos mal en economía, hay familias ganando menos de 160 pesos al día para vivir, por eso al país le urge un cambio, que es el cambio que representa Ricardo Anaya. Para Aurelio Nuño, la elección del primer domingo de julio será decisiva para México, porque los ciudadanos tienen que decidir entre dos cosas. Vamos a tener que elegir entre ir hacia adelante o hacia atrás, y para ir hacia adelante, con Meade, el único con capacidad de hacer política para unir a México, para ser la gran nación que merecemos ser. Meade es el candidato de la estabilidad, de la certidumbre, de las propuestas para mejorar la vida concreta de cada quien, poniendo primero a las familias y a las mujeres, propuestas de una agenda de economía familiar para que los mexicanos puedan vivir en paz, en estabilidad, con la visión de convertir a México en la capital mundial del talento. O se puede ir hacia atrás, con Andrés Manuel López Obrador, el candidato del no que dice no a los grandes proyectos del país, que se hace acompañar de Elba Ester Gordillo, de Napoleón Gómez Urrutia, que quiere liberar delincuentes pero también se va para atrás con Ricardo Anaya, el candidato dos caras, el candidato de los problemas actuales que todos conocemos y que son gravísimos, que son un patrón de su forma de ser y de su comportamiento, de alguien a quien Felipe Calderón le dio trabajo como secretario de Educación, por cierto el cargo más alto que ha tenido Anaya, y que hablaba a maravillas del expresidente, pero que hoy lo desconoce, el candidato que votó a favor de todas las reformas y hoy las desconoce, el candidato que traicionó a Gustavo Madero, que le dio la oportunidad de salir adelante, el candidato que dice combatir la corrupción, pero la practica, porque es señalado de lavar dinero por dos personas confesas, señaló Nuño. Damián Cepeda argumentó que se trata de patadas de ahogado de un PRI desesperado. Los entiendo, pero no los justifico. Por eso 80% de los mexicanos estamos hartos, porque usan las instituciones de justicia para atacar, para intimidar, para amenazar. Eso es el PRI. Y si hay una opción que tenemos que tomar, porque tenemos que elegir entre continuidad o cambio, y la continuidad la representa el PRI, que presume la creación de empleos, pero no dice que la gente gana menos de 160 pesos al día, con un candidato que es el padre del gasolinazo. Acabamos de pasar el año más violento. Porque 2017 es el más violento que jamás hayamos tenido, mientras la PGR hostiga a los opositores en vez de combatir a los delincuentes. El socavón del Paso Express de Cuernavaca, se cayó la carretera y no le pasa nada a nadie. El caso Odebrecht, en todos lados caen por esa corrupción y acá no pasa nada. El cambio, es cierto, Andrés Manuel representa un cambio, pero al pasado, sin ser estridente, pero es un camino a otra época. También podemos elegir por una persona profesional, honesta, íntegra, que plantea solución de futuro y ese es Ricardo Anaya. Con él vamos a cambiar el rumbo del país.
De acuerdo con Aurelio Nuño, Cepeda tiene la misión imposible de defender a Anaya. El candidato, que tiene una doble cara de traición y mentir, tiene que ver con estar señalado en una operación de lavado de dinero por dos personas confesas de hacer operación de lavado de dinero, que tiene un patrón similar con una asociación que hizo y la utilizó para construir un edificio, ocultando cuentas, mintiendo, que ha cometido errores gravísimos, que Damián no va a poder explicar, porque Anaya dice que la bodega se la compró a Barreiro barata y luego se la vendió a Barreiro más cara, pero dice que se la vendió a un tal arquitecto Reyes, pero los implicados dicen que ese señor es empleado de Barreiro. Además, Anaya declaró que era joven de clase media que vivía de su salario y que había vivido siempre de su salario, pero de pronto, sin tener 40 años, se convierte en un potentado empresario de bienes inmobiliarios y no han podido comprobar de la cuenta de la fundación que hizo Anaya en 2016, cuando tenía movimientos millonarios, quién era el apoderado legal de la cuenta, porque decían que en 2014 Anaya era el apoderado de la cuenta, pero luego ya no nos dicen quién era en 2016. Para Damián Cepeda, esta es la cara de la mentira de un gobierno autoritario que cree que repite y repite la historia y alguien la va a creer. Ricardo Anaya no está metido en un tema de lavado de dinero, hizo una compraventa, primero compró un terreno en un parque industrial, donde están empresas como Nike, luego construye una nave industrial y la vende a una empresa de un arquitecto conocido en Querétaro. Los mismos que dices que están señalando a Anaya reconocen que 99% de la empresa que compró la nave industrial es de este arquitecto. Aquí no hay nada, cómo se financió la compra es claro. Claro, no hay nada de lavado de dinero, por eso nos presentamos a denunciar un uso político de la Procuraduría y de inmediato llegó un funcionario corriendo, sofocado, a decirnos que estaba ahí para lo que quisiéramos declarar y luego sale la PGR a emitir un comunicado como que Ricardo se negó a declarar. Incluso esos supuestos clientes del abogado, que dicen que hay lavado de dinero, por lo menos uno de ellos es gente del PRI, uno fue secretario técnico del PRI y socio del hijo del exgobernador interino del estado de Querétaro. El tema de fondo es que el mismo día que revientan este tema es cuando sale la revisión de la cuenta pública de Auditoría Superior de la Federación, ASF, señalando desvíos por 6.000 millones de pesos. Por eso inventaron esta caja china, por eso se han desvivido por evitar que hablemos de 500 millones de pesos de desvío en el que está implicado directamente MID. Han dicho que no y que no, pero ahí está. Primer tema, 400 millones de pesos pagados en octubre de 2015, pagados a la Universidad de Chiapas en un esquema de la estafa maestra. Segundo tema, un convenio por 600 millones de pesos que se firmó antes de que llegara MID. Es cierto, porque yo no miento, pero cuando llegó MID a Sedesol se hace efectivo y entonces cambiaron las hojas del convenio, lo dice la ASF, se cambiaron las hojas 9 y 10 para mover la vigencia del contrato para que pareciera que se hizo antes de que llegara MID a la Secretaría, y luego, como no pudieron tapar el asunto, pidieron una ampliación presupuestal. Y luego, un convenio por 70 millones de pesos en 2016, ya cuando MID estaba solo, cuando ya no puede echarle la culpa a Rosario, que se desvía el recurso, y queremos que se aclare, pero no al órgano interno de control de Sedesol, porque son lo mismo. Por eso le preguntamos a la PGR, la SF presentó la denuncia penal en octubre del año pasado y queremos saber qué ha hecho con esa denuncia, no sea que se hayan desistido de investigar o que se les haya olvidado. Aurelio Nuño aseguró que, una vez más, como lo hemos visto antes, ponen pretextos, que si el PRI, que si el gobierno, que si la PGR, que quién sabe qué, pero no explican el enriquecimiento ilícito de Anaya, simple y sencillamente quieren poner pretextos, ponen uno, luego otro, pero no pueden explicar. Los contratos se hicieron antes de que MID fuera secretario. Desde que él fue secretario inició investigaciones y auditorías que concluyeron con sanciones como la inhabilitación de 400 funcionarios, porque él llegó a actuar con firmeza.
Mead dejó investigaciones en curso, todos son pretextos y sigue sin presentar documentos y papeles fundamentales de las tranzas de Anaya. Me parece desafortunado que perdamos el tiempo en cosas como estas, por eso hablaré de temas que no pudieron hacer cuando fueron gobierno para llevar a México a una frontera distinta, pero los mexicanos y las mexicanas tienen que saber quién es Anaya, no solo que tiene doble cara, que dice que combate la corrupción pero es parte de una red de lavado de dinero, que mintió en su 3 de 3, que mentía de qué vivía y cómo vivía, porque después nos damos cuenta que, sin tener 40 años, de repente tiene vida de príncipe en Atlanta, con cientos de vuelos para ver a sus hijos en una casa de lujo. Dice que quiere ser presidente de México y está en campaña, pero vive cómodamente en Atlanta, y después nos enteramos de que esa vida es financiada con una red de lavado de dinero, porque dice que es un joven que vive de su salario, pero después nos enteramos de que hay personas confesas de haber practicado una operación de lavado de dinero y que dicen que lo hicieron por encargo de Ricardo Anaya, que le compró una propiedad a Barreiro en 10 millones y se la vendió después al propio Barreiro por 60 millones. Así también nos enteramos de que hizo una fundación para promover la democracia, pero era en realidad para construir un edificio y miente con las cuentas de esa fundación. Damián Cepeda respondió que Ricardo Anaya ni vive en Atlanta ni está en una red de lavado de dinero, él compra lícitamente y está documentado y reportado, porque compra un terreno con su familia y construye una nave y la vende. Eso es distinto a los desvíos del candidato. Ricardo es honesto e íntegro, porque por más que han querido destruirlo usando a las instituciones, no pueden, porque es el más transparente con sus ingresos y sus egresos. Por eso nos hacen campaña, abusando del poder del gobierno federal, mostrando ese autoritarismo, con un ataque al que piensa distinto, en la soberbia de se meten conmigo y van a ver cómo les va. Por eso más del 80% de la gente los rechaza, porque toda esta faramalla de acusaciones tiene un motivo principal, porque no pueden explicar lo que aparece en el informe de la cuenta pública de la SF de 2015, de la página 12 en adelante, de ese mismo informe, en las páginas 34, 35 y 36, y del informe del 2016, en la página 25, donde quedan documentados los desvíos de recursos a responsabilidad del secretario Mead. Tenían años señalando que eso pasaba y nadie hizo caso a la SF, pero agarran dinero público y lo mandan a las universidades públicas porque así no tienen que hacer licitaciones, las universidades subcontratan y terminan pagando menos, se clavan el dinero, está documentado. También cambian hojas de los convenios para ocultar la vigencia y proteger a algunas personas, y eso no lo digo yo, está en el informe de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación y no las están aclarando. Por eso ya hay denuncias penales de la SF desde octubre, con señalamiento a los nombres que surgieron ahí. Por eso preguntamos a la PGR qué ha hecho. Esa es la respuesta que esperamos. Por eso son los ataques del equipo de Mead, y dicen que nunca firmó nada, pero pagó, hicieron pagos, modificaron convenios y firmaron convenios. Y no hay sancionados. Eso es falso, les vamos a comprobar que es mentira, porque hay gente sancionada, pero es por negligencia administrativa. Es evidente que el PR y gobierno, sumergido en la corrupción, busca enlodar a los demás, porque no puede, pero estamos para aclarar esto una y otra vez cuando quieran. Aurelio Nuño defendió que Mead actuó donde hubo irregularidades. Hablan de esto porque no pueden explicar los asuntos de Ricardo Anaya. Tú no has podido explicar una sola de sus irregularidades. Anaya dice que le vendió la bodega a un arquitecto Reyes y el registro dice que es a Luis Alberto López López. Además, esta empresa de este señor, a quienes señalan como empleado de Barreiro, el SAT la declara empresa fantasma. Y te estoy contestando que los funcionarios fueron sancionados, punto, y tú no has traído el documento de quién era el apoderado legal de la cuenta de la fundación. Damián se hace bolas intentando salvar a Anaya, que es un candidato dos caras, por eso no llegará a la presidencia.
Hace 6 años había muchos debates en el país, uno de ellos era la educación, que estaba en manos de Elba Ester Gordillo, con un sistema educativo en picada. El debate entonces era si era posible sacarlo adelante. Con la reforma educativa se acabó el abandono de miles de escuelas, había la discusión de que en México había precios elevados de telecomunicaciones, se hizo la reforma y las tarifas bajaron casi 50% y eso lo hizo el gobierno. En empleo, tenemos los mejores niveles, y podemos seguir hablando de muchas cosas que niegan, pero que los gobiernos que ellos representan no pudieron hacer, porque es su naturaleza. Eso es lo más terrible, que ahora podemos tener distintos puntos de vista, y ojalá podamos tener debates de ideas y no de acusaciones, pero lo grave es cuando no puedes proponer porque tienes que defenderte porque traicionas, has traicionado, mentido y robado. Para Damián Cepeda, queda claro que esos ataques son porque Anaya va a la cabeza. Quien ha visto que ataquen a quien no le tienen miedo, y le tienen pavor porque va a romper el pacto de impunidad. Él ya dijo que quiere una fiscalía autónoma e independiente que persiga delitos de corrupción. Andrés Manuel ofreció un pacto, con nosotros no habrá venganza, pero sí justicia, por ejemplo, con los delitos que documentó la SF, que no son inventados por un abogado, con personas que ya reconocieron que ni siquiera conocen a Ricardo, pero que les dijeron lo que tenían que decir y que son del PRI. Aquí es la SF la que dice que se desviaron recursos públicos de Sedesol. Y es falso que se solucione solo con sancionar, hay responsabilidad de mover convenios para ocultar información. Además, los resultados del gobierno son terribles. Y quiero decir que cuando se aprobaron las reformas, Ricardo Anaya era el presidente de la Cámara de Diputados y él ayudó a generar las condiciones para que se aprobaran las reformas, y no estamos en contra de las reformas, sino en contra de aplicación, porque se han hecho mal las cosas. Tú dices que todo está bien, pero ¿cómo van a estar bien las cosas, si se dispararon los homicidios dolosos, si el año pasado fue el más violento en México y este año ya va para allá? ¿Cómo van a estar bien los empleos, si más de la mitad de la gente gana menos de 160 pesos al día? ¿Cómo va a estar bien el país si todos los días hay un escándalo de corrupción y no pasa nada? El país no va bien, Aurelio, y la gente quiere un cambio. Por eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicieron una coalición que quiere un cambio de régimen, quieren acabar con el presidencialismo, porque en eso se parecen a Andrés Manuel, no entienden que una persona sola no va a cambiar el país, sino que se requiere hacer alianzas, caminar juntos, trabajar juntos para cambiar el país con un régimen semiparlamentario, para que desde el Congreso haya una agenda de cambio que le dé a México el futuro que se merece. Aurelio Nuño insistió en que Anaya se tiene que defender de las acusaciones de lavado de dinero, porque es un criminal, y Mid da propuestas. Anaya divide, porque es su naturaleza, es la única manera como puede defenderse de las acusaciones serias y graves como no se había visto en la historia de las elecciones en México, mientras Mid da oferta de unidad, de cómo nos tenemos que unir para enfrentar retos, para enfrentar la incertidumbre real que representa Estados Unidos, para combatir la delincuencia que se ha disparado 75% en donde gobierna el Frente. Tenemos que trabajar para ver cómo nos unimos para combatir la violencia, como la propuesta Mid, quitándoles armas y dinero, en vez de pensar cómo comprar una casa y hacer desvíos millonarios. Queremos hacer una revolución en política social, con el apoyo que los mexicanos necesitan en este momento de su vida, en vez de traicionar y hacer fundaciones engañosas. Tenemos que trabajar para hacer de México la capital mundial del talento y tenemos que ver cómo logramos que México sea un país que se inserta en el siglo XXI, mientras Anaya ve cómo vive en Atlanta con operaciones inmobiliarias. Con información de Despierta con Loret TFO.